Necesitamos inversiones públicas, pero también necesitamos inversiones privadas. Doctor, el informe que le entregaron a la Asamblea Nacional está revelando que por primera vez en muchos años las pérdidas en Sidor son del 42%. Y en aluminio. Y además, mira, los precios venezolanos en materias primas son muy competitivos. El aluminio se hace con dos elementos, con bauxita y con energía eléctrica. Venezuela tiene toda la bauxita que quiere y tiene toda la energía eléctrica que tiene. ¿No sabes dónde quebramos? Tendría potencial eléctrico muchísimo. Claro. Pero, ¿dónde quebramos? Con el aumento del gasto corriente, del gasto de funcionamiento, que es una burocracia típica de los regímenes estatistas, porque yo no quiero llamarlo socialista porque ni a eso llega, sino que es estatismo, es crear artificialmente cargos que después no se pueden sostener, ni siquiera con el precio del petróleo a $100 va a haber dinero suficiente para mantener ese empleo artificial, que es lo que estamos proponiendo desde IFEDEC, una gran empresa de hierro, una gran empresa de acero que compita en los mercados internacionales y que cree oportunidades de trabajo. Y hay un tema que es fascinante, el tema del turismo. Imagínate tú que hay una isla cerquita de nosotros que se llama Aruba, que tiene apenas 2 playitas, y esa gente tiene una calidad de vida estupenda, viven muy bien, tienen buenas escuelas, buenos maestros, muy bien al turista, atienden muy bien al turismo, es una maravilla. Bueno, y generan empleo y generan riqueza. Tú sabes que Aruba genera por el turismo más dinero que el que Venezuela genera por el petróleo. Ahora Aruba no puede tener turismo y petróleo. Nosotros los venezolanos sí podemos. Yo acabo de regresar de Oriente, de Río Caribe. Por cierto, hay unas epidemias de enfermedades muy graves por allá. Sí, señor. Pero fíjate, son kilómetros de kilómetros que se podrían desarrollar en el estado Sucre. Y yo me imagino a las señoras venezolanas que venden empanadas ahí en Playa Colorada y tal, vendiéndole sus empanadas a turistas gringos y a turistas que traigan divisas. Pero tienen que fumigar la palometa peluda que está haciendo estragos. Tienen que acabar con la palometa peluda. Tienen que acabar con la palometa peluda. Y con otras cosas más. Y con el AMPA que está desatada. Y con la inseguridad. Yo no sé si usted ha visto lo que ha pasado, Margarita, en los últimos días. Han matado a turistas, precisamente. Un turista francés, bueno. Entonces, ya van 2. Nosotros en IFEDEC hemos preparado un trabajo sobre una política integral de seguridad para mejorar las policías, para mejorar el combate frontal de hoy contra la inseguridad y reducirla drásticamente. Los colombianos lo hicieron, y con todo respeto por los colombianos, a quienes quiero mucho, ellos no son mejores que nosotros. Si ellos lo hicieron, nosotros lo podemos lograr. Yo me acuerdo, Anito, que antes, cuando yo pasaba del Táchira para Colombia, tenía la sensación de que pasaba de un país donde había seguridad a un país donde había una gran delincuencia. Y me decían, cuidado, cuídese de tal, cuídese de cual. Ahora es al revés. Ahora tengo la sensación de que salgo de un país donde hay secuestros y donde hay inseguridad a un país donde han logrado derrotar este problema. Pero el problema de fondo de la inseguridad lo vamos a resolver cuando nos ocupemos de los temas sociales, cuando eduquemos a la población, cuando los capacitemos para trabajar. Porque ¿qué hace un muchacho en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales, que no tiene educación o que desertó del sistema educativo, que no tiene deporte porque no hay suficientes facilidades para practicar el deporte? Pues fácilmente cae en la tentación de la droga y en la tentación de la delincuencia. El año que viene es una gran oportunidad para que los venezolanos cambiemos y tengamos un nuevo país y construyamos y aprovechemos las oportunidades que este país nos está dando, para que no haya la necesidad de que la gente piense en irse de Venezuela. Y te voy a tratar otro temita, que es otra cuarta vía de progreso que tiene Venezuela, que es el tema de la producción agropecuaria. Este pequeño gráfico es patético. Aquí está, y te advierto que yo estoy utilizando cifras del Banco Central de Venezuela. Yo no estoy pidiéndole cifras a ninguna fuente opositora. Pienso que en el Banco Central de Venezuela sigue perseverando, sigue prevaleciendo un personal profesional que elabora con seriedad la cifra. En 1998, cuando llegó el actual gobierno, nosotros estábamos importando 1.760 millones de dólares del exterior. Esto, por cierto, me parece que era muchísimo. Bueno, en estos 12 años de este gobierno, que creo que puede llamarse con justicia el peor de la mal llamada Cuarta República,
hemos llegado a 7.600 en productos que importamos. En productos que importamos, lo estamos importando todo desde el exterior. Pero este gobierno no estaba expropiando y confiscando. Y todas esas expropiaciones lo que han hecho es desalentar la producción, y ahora tenemos que traer desde afuera las cosas que podríamos producir en el país. Venezuela tiene cómo producir toda la leche que los venezolanos necesitamos, y más todavía para exportar. Podemos producir toda la carne que necesitamos, podemos producir todos los vegetales que necesitamos. Simplemente lo que se necesita es un programa claramente definido. Y lo que hemos hecho durante estos años en ese centro de políticas públicas que tú conoces bien, porque nos ha hecho el honor de visitarnos alguna vez, en ese centro de políticas públicas estamos presentando propuestas muy concretas. Yo creo que el país tiene derecho a que se le presente un rumbo, un camino. Y ese camino va por 4 vías. Primero, aprovechar más el petróleo de lo que lo estamos aprovechando. Segundo, hierro y acero. Tercero, el turismo. Cuarto, reactivar la producción agrícola y pecuaria. Pero ¿cómo vamos a reactivar la producción agrícola y pecuaria, doctor, cuando vemos que hay confiscaciones, cuando vemos que cada día más el Estado toma más tierras, y resulta que el que las visite se da cuenta que están absolutamente abandonadas? Esas cifras que usted nos acaba de decir, aquí nos prometieron una soberanía alimentaria y resulta que, bueno, a las cifras ya lo dicen todo, lo que estamos extrayendo todo, y además que cuando lo traemos se pudren, que es la otra cosa gravísima en este país. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, si los venezolanos nos convencemos de que sí hay futuro, que los venezolanos nos persuadimos de que si construimos una sólida mayoría, no va a haber maniobra que pueda prevalecer frente a una propuesta de amplitud nacional, de unidad de todos los venezolanos, con un programa claramente definido de hacia dónde queremos ir. ¿Y hacia dónde queremos ir? A vivir más unidos, a vivir en paz, a que prevalezca el diálogo, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho, a que invitemos a las inversiones que creen empleo, lo que más necesitamos. Mira, el venezolano es un ser humano muy digno. La gente no quiere que le regalen cosas, la gente lo que quiere es que lo preparen bien preparado para que con su trabajo pueda mantener a su familia con dignidad. Entonces yo sueño con este país y yo sé que lo podemos alcanzar. Yo sé que los venezolanos debidamente motivados tenemos las ideas, tenemos las propuestas para que el país se convierta en un país de primer mundo. Bueno, hay una mitad del país, para dividirlo en 2 mitades, que piensa eso. Hay otra mitad que alentada por el gobierno nacional y por las cifras que da el gobierno nacional, que incluso este mismo jueves el presidente habló de cómo había bajado, por ejemplo, el precio de las legumbres, y empezó a decir que se había bajado hasta la dulce, dijo, ha bajado. Bueno, ¿será que el presidente no hace mercado? Pregúntale, si hay que decirle, pregúntale a la gente que va para el mercado. Yo voy muchas veces con María Isabel al mercado, y es impresionante la cantidad de gente que cuando llegan a la caja empiezan a calcular cuánto le están cobrando para sacar algunos productos, porque no me va a alcanzar lo que llevo al mercado para comprar el mercado. Claro. La única manera de combatir la inflación, y ojalá el presidente estuviera escuchando este programa, me dicen que él con frecuencia selecciona tus programas. Señor presidente, no hay otra manera de combatir la inflación que aumentar la producción y aumentar la productividad. Tenemos que apostar a nuestros productores. El Estado no tiene por qué ser productor, esa no es su función. El Estado debe ocuparse de garantizar la seguridad de las personas y de los ciudadanos. El Estado debe ocuparse de mejorar las escuelas y de mejorar los hospitales. El Estado debe ocuparse de mejorar la vialidad. Pero la producción debe estar en manos de toda esa enorme cantidad de pequeños, medianos y grandes productores que son capaces de producir con mucha más eficiencia, y al aumentar la producción y al aumentar la productividad bajan los precios. Todos los países de América Latina han resuelto el problema de la inflación de esa manera. Presidente, no le busque 5 patas al gato. Simplemente estimule la producción interna en manos de los productores venezolanos, pequeños, medianos y grandes. Y por otra parte el tema nos haría un gran favor, pero tenemos que hacer publicidad, doctor, disculpe. Vamos a hacer publicidad, de eso seguimos conversando. Ya venimos, amigos, con más, yo prometo. Seguimos, amigos, aquí en Yo Prometo con Eduardo Fernández. Eduardo, fíjate, cuando estábamos viendo al principio del programa
que hicimos esa semblanza con los mensajes que tú utilizaste en tu campaña electoral del 88. Hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención, yo lo tengo hasta copiado, dice: lucho por una Venezuela que se resista a aceptar más años de corrupción, porque un niño enfermo no puede aguantar otro día, otra semana, otros 5 años. A mí esta frase de verdad, además se repite en la Venezuela actual, ¿no? Así es. Me parece que tú fuiste un hombre de verdad sumamente duro contra el sistema, y siempre me pregunto, sobre todo ahora que he visto todo esto, de verdad, ¿por qué no se te escuchó? Además, encontré también tu programa de gobierno del momento, si me lo pueden tomar por esta cámara. Fíjate que ahí se llama El Poder para el Pueblo, ¿no? Y entonces yo ahora me pregunto, oye, como que te copiaron la frase, porque no la idea, la frase, porque cuando uno lee esto, está cargado de un contenido social tan importante, que si la mitad de lo que esto está escrito aquí se aplicara, Venezuela sería definitivamente otra. Pero además conseguí... Oye, pero qué buen archivo tienes tú, Carmen. Yo tengo un buen archivo suyo, sí, la verdad. Conseguí que es cuando usted habló en el Congreso en el año 1987. Ajá. Que se llama, me acuerdo clarito que toda la prensa titulaba El pueblo está bravo. Eran los principales titulares del momento, ¿no? Y releyéndolo, yo lamento mucho, yo traté de conseguir el video, pero no... Está difícil, yo oye, no lo conseguí por ninguna parte. Los canales estos grandes, digamos, que existían en la época, estaban en otros formatos, no lo pude conseguir. Pero por supuesto que este librito sí lo tenía, y me llama mucho la atención cosas que son tan vigentes. Por ejemplo, usted decía en ese momento, ante el Congreso Nacional, ante todos los líderes del momento, decía: no tengamos miedo al cambio. La hora reclama cambios radicales en lo político para alcanzar una mejor democracia, cambios radicales en lo económico para ensayar un nuevo modelo de desarrollo que provoque un estallido de productividad, cambios radicales en lo social para organizar y darle voz e influencia a todos los sectores de la comunidad nacional. Aquí estamos hablando de la democracia participativa de la que ahora habla el presidente Chávez. Por eso digo que a lo mejor se copiaron un poco la idea, ¿no? O la frase, pero no aplicaron la idea. No sería raro, porque muchos de ellos estaban participando en mi trabajo de... Pero es increíble. Sí, bueno, sí, un hermano estaba participando, ¿cierto? Así es, sí. Adán. Bueno, aquí más adelante usted dice: cambios radicales en lo moral, para que todos nos sintamos convocados a ser mejores y enterrar para siempre el facilismo, la corrupción y el egoísmo. Oye, cambios radicales es lo que usted está hablando. Radicales, hay que ver, ¿no? La frase. Después más adelante por aquí encontré: no hay factor más negativo en la Venezuela de hoy, que estamos hablando de 1987, que los espíritus reaccionarios y la resistencia a los cambios que reclama el país. Usted decía: en la Venezuela los cambios han tenido que nacer al precio de traumáticos conflictos. Bueno, imagínense. En vísperas del siglo XXI, con la estabilidad democrática e institucional que hemos logrado, tenemos la oportunidad de alumbrar este nuevo tiempo que se anuncia por el esfuerzo de todos los venezolanos y no por la imposición de las fuerzas que tantas frustraciones ha producido a lo largo de la historia. No le tengamos miedo al cambio, decía usted, conquistemos con los votos lo que tiempo atrás se hubiera conquistado con la violencia, hasta precursor, era una cosa así de verdad impresionante, ¿no? Más adelante, discúlpeme que yo lea esto, pero me parece interesantísimo. Dice, usted que hace una crítica a los partidos, que yo quisiera que la volvieran a escuchar. Dice: los partidos saldrán robustecidos en la medida en que se concentren en lo que es específico de sus funciones